Enseguida, señora presidenta, del Estado al señor Apauqui Castro, representante de la CONAIE. Bueno, Callarispica, Tocuya, Caipi, Cay Asamblea Nacional Ocupi, Yancacunata, Shinayata, Illita asambleístas, Jari, Warmicunata, Napapane, Cay Cuscaman, Cay Escamanta. Estimados y estimadas asambleístas, queremos extender nuestro saludo desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y sus tres regionales, la Confeñay, CONAICE y Ecuarunari. Es grato para los pueblos y nacionalidades estar presente en este espacio legislativo, luego de 10 años de restricción, persecución y criminalización contra quienes pensamos diferente, y en esta ocasión nos encontramos aquí para saludar esta apertura. Queremos saludar a nuestros compañeros, minorías en este espacio, que son asambleístas del movimiento Pachacuti y otros movimientos que están luchando por un interés de la colectividad. Es por ello que aplaudimos la apertura a estos espacios porque nos permite debatir, aportar y dar a conocer nuestras propuestas, pero aspiramos que esto no se quede en un simple panfleto de representación, en un show, sino que nuestras propuestas sean realmente escuchadas y recogidas para la elaboración de las normativas, en particular para esta reforma de la Ley Orgánica de Comunicación. Rogaría si los compañeros asambleístas pudieran poner una mínima atención, que vamos a hacer una intervención corta nada más, y si no nos van a escuchar tampoco valdría la pena para seguir con la intervención. Es por ello que aplaudimos este espacio. Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, tener la oportunidad de dirigirse al Pleno de la Asamblea implica una mezcla de sentimientos, pues este recinto ha sido partero de una historia que no siempre ha legislado para los pueblos y nacionalidades, es decir, para los sectores más empobrecidos del campo y la ciudad. En este contexto, hace poco se aprobó el Código de Fomento Productivo con la anuencia de varios de los asambleístas presentes. Esta ley beneficia los apetitos de unos pocos, lesionando los intereses de los sectores populares más empobrecidos de este país, quienes constituyen la mayoría de población en el Ecuador. Lamentablemente, es en este contexto que se debate la Ley Orgánica de Comunicación. Por ello, no deja de preocuparnos la apertura que se ha dado a los representantes de los medios privados, pues representan voces que han monopolizado por muchos años el espectro radioeléctrico. Sin embargo, confiamos en que la declaratoria de interculturalidad y plurinacionalidad incorporado en la Constitución del Ecuador no se convertirá en un simulacro retórico, sino que la normativa procure eliminar las brechas de implementación que las acciones afirmativas y las medidas de reparación histórica promueven en la declaratoria constitucional. Confiamos atentos en la oportunidad histórica que los asambleístas tienen para legislar por una mayoría, para legislar con justicia y generar una reformatoria de ley orientada, especialmente para aquellos que no hemos tenido voz. La CONAIE estará vigilante de la discusión y las propuestas de reforma de leyes profundamente sensibles para los trabajadores, tal como es el Código de Trabajo y el Código Integral Penal, la Ley de Agua, Recursos Hídricos y otros. Son normativas concustanciales para abonar y garantizar los derechos esenciales del pueblo ecuatoriano, entre ellos el de comunicar. La CONAIE, como parte del sector comunitario de la comunicación conformado por distintas organizaciones y colectivos del campo y la ciudad, reivindica su apuesta por la comunicación como un elemento vital para la construcción de relaciones armoniosas entre los seres humanos. Reitero mi pedido de si nos permiten escuchar un rato a los señores asambleístas. Como solemos decir en nuestras asambleas y en nuestros espacios, parece que se estuvieran haciendo reuniones paralelas a lo que se está tratando en este espacio. Pedimos, por favor, nos den
el mínimo de 10 minutos, de ahí no volvemos a intervenir y tampoco a molestar en otras ocasiones. La comunicación, en este sentido, excede su carácter instrumental y posee una cualidad transformadora que potencia el encuentro de los comunes. Pero así como la comunicación nos permite juntarnos, también puede alentar a atomizarnos o a sostener los intereses a unos cuantos. En cualquier caso, la comunicación entraña poder. Por eso, insistimos que la comunicación que potencia el encuentro de los seres debe tener por condición diversas garantías como la amplia participación de la sociedad y los sujetos de derecho, tales como reconoce la Constitución, los pueblos, las nacionalidades, las comunas, comunidades, trabajadores del campo y la ciudad, así como también garantizar la redistribución de medios, el fomento de espacios y recursos que potencien la comunicación para todos y todas. La comunicación democrática a la que abocamos los pueblos, nacionalidades y las organizaciones sociales está representada por la mayor pluralidad de voces. Mientras más participación se logra en el proceso de reforma a la ley, mejores condiciones tiene la ciudadanía para empoderarse del ejercicio pleno de la comunicación. El informe para este primer debate de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación elaborada por la Comisión de Derechos Colectivos se nutrió gracias al proyecto enviado por el Ejecutivo el pasado 21 de mayo, las 13 propuestas elaboradas por los asambleístas, las comisiones generales en las cuales participamos, representantes de pueblos, nacionalidades, del sector comunitario, la academia y los medios privados de la comunicación. Esperamos que nuestra visita y nuestros criterios sean escuchados e integrados en el documento final. El proyecto debe ser el resultado de un debate consciente y político, no politiquero, sectarizado o comprometido con los medios privados, que sabemos realizaron varios acercamientos para incidir en determinados aspectos que los benefician y que les permitirán mantener el monopolio de la comunicación. Saludamos la redistribución tripartita y equitativa del espectro radioeléctrico y la reserva del 34% para medios comunitarios. Vemos como positiva la propuesta de conformación del Cordicón, que tendría la presencia permanente con voz y voto no solo representantes del Estado, sino representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas, de la Academia Ecuatoriana, de afroecuatorianos y montubios. Así que también reconocemos la asignación directa de frecuencia para medios de pueblos y nacionalidades, la protección a niñas, niños y adolescentes, la prohibición de la difusión de contenidos violentos y discriminatorios, así como la inclusión de medidas de protección de los derechos de las y los comunicadores y periodistas, especialmente cuando laboran en situaciones de riesgo. Como vemos, hay avances, pero también hay derechos que están en riesgo. Nuestra primera observación refiere a la transitoria quinta, en la cual se propone que en un plazo de 180 días las personas que son concesionarias de una frecuencia de radio y televisión podrán constituirse en una persona jurídica sin finalidad de lucro, lo que produciría un cambio de medio privado a medio comunitario. El cambio de figura jurídica nos pone a los sujetos de derecho en una situación de vulnerabilidad e indefección que la ley no puede permitir. Así también observamos con preocupación la insistencia de los medios privados para eliminar los concursos y la adjudicación de frecuencias. En lugar de ello, proponen la renovación automática, lo que no democratizaría en nada el espectro. Los concursos públicos, abiertos y transparentes para medios privados y medios comunitarios deben realizarse. Ratificamos la propuesta de que los concursos de frecuencias para medios comunitarios y medios privados, de forma diferenciada, ocurran en aquellos lugares donde hay disponibilidad de frecuencias, pero en aquellos lugares donde hay saturación del espectro, los concursos deben ser abiertos y equitativos para los dos sectores, sin diferenciación ni restricciones de cobertura, que garantice el cumplimiento del 34% de frecuencias para medios comunitarios. En los casos excepcionales en donde compiten medios comunitarios y privados por las mismas frecuencias, dada la saturación del espectro radioeléctrico, se aplican las medidas de acción afirmativa en favor de los comunitarios, evitando la repetición de situaciones de inseguridad jurídica.
Los pueblos y nacionalidades pedimos que se incluya una transitoria para que la asignación directa de frecuencias sea efectivo en un plazo de 35 días, como un mecanismo de reparación histórica, frente a los años de restricción del derecho a comunicar, producir, construir discursos liberadores, difusores de la diáspora emancipadora y generadores de propuestas de la historia. Exhortamos a los y las asambleístas para que se le devuelva a Cordicón la atribución que actualmente tiene de emitir decisión vinculante para decidir en la concesión de frecuencias, ya que es justamente esta institución la llamada a cuidar el derecho a la calidad y pluralidad de contenidos, así como garantizar la democratización de la comunicación. De lo contrario, la inclusión y participación de la sociedad civil en el Consejo será un gesto inclusivo, pero sin criterio de vinculación y decisión real. Nos preocupa la aplicación efectiva de la ley, ya que se mantiene la figura de que será la Defensoría del Pueblo la entidad responsable de iniciar los procesos de protección de derechos, aunque la estructura institucional de la Defensoría del Pueblo podría ser un obstáculo hacia el cabal cumplimiento de esta tarea indispensable para el ejercicio real de los derechos ciudadanos de la comunicación, lo que devendría en una indeseable judicialización de estos temas en los campos de lo civil y de lo penal. Proponemos la creación de la Defensoría del Público como un órgano adscrito a la Cordicón, cuya competencia sea la de vigilar el fiel cumplimiento de la ley y que sean vinculantes, y no entre en contradicción con la Ley de Participación Ciudadana o la Ley del Consumidor. Es una preocupación que los medios de comunicación no deban cubrir el 5% del contenido intercultural, porque en este informe, en el numeral 3 del artículo 36, se dice: sustitúyase por un espacio hasta del 5%, es decir, si los medios incorporan un 0.1% de contenido intercultural en sus parrillas de programación, no tendrían inconveniente, mismo que pedimos el mínimo de contenido intercultural sea el del 5% y que la producción de dicho contenido sea realizado por los titulares de derecho, así como lo estipula la Constitución. Finalmente, los pueblos y nacionalidades reiteramos esta apertura, pero exigimos que nuestras propuestas sean recogidas y el sector comunitario apoya de manera innegociable la defensa de los derechos de los trabajadores de la comunicación a un salario digno, a la estabilidad y a la organización. Exigimos garantizar en la ley el cumplimiento de estos derechos, definiendo con claridad en el artículo enumerado 3 y en el artículo 44 del informe tiempos, recursos, operatividad y sanción ante el incumplimiento de los mismos. Se requiere ampliar las diversas situaciones de riesgo a las que los trabajadores en ejercicio de su profesión estamos expuestos e incluirlos en las leyes pertinentes para definir las responsabilidades patronales y las garantías estatales. La verdadera libertad de expresión implica la diversidad de voces en un Estado de derechos plurinacional e intercultural. Si unos cuantos se quedan para siempre con las frecuencias, el país perderá para siempre la oportunidad de democratizar la comunicación. Los pueblos, las nacionalidades, organizaciones sociales, estaremos vigilantes al tratamiento que se dé en la reforma de esta Ley Orgánica de Comunicación. Agradecemos a todos y todas por permitirnos escuchar este momento. Muchas gracias.